Bien, entonces vamos a continuar con receta. Lo que vamos a ver ahora es la elaboración de la receta. Como hemos visto antes, la receta tiene el encabezado y el cuerpo de la receta, ¿sí? En el encabezado y los otros elementos no hay grandes cosas que redundar, simplemente es lo que se tiene que poner y lo que tiene que estar. Lo que vamos a hacer ahora es este cuerpo de la receta, es decir, las características del fármaco, que hemos dicho que tendrán que ser el fármaco, la potencia y la cantidad, y los elementos de la indicación, donde debe estar la vía de administración, la dosis, el intervalo de dosificación y el tiempo de tratamiento. Entonces, fíjense, si están estos 3 elementos del fármaco y estos 4 elementos de la indicación, nadie tendría por qué confundirse, perderse o no saber qué hacer, ¿sí? No es nada complicado y lo vamos a analizar aquí. Entonces, ese cuerpo de la receta es el que vamos a hacer ahora. ¿En qué consiste? Primero, es como las matemáticas, ¿no es cierto? Cuando resolvíamos problemas de matemáticas decíamos tengo que tener todos los datos y luego simplemente resolver el problema. Entonces, en este caso tengo que tener todos los elementos del fármaco en base al diagnóstico, obviamente, que he hecho de mi paciente. Entonces, vamos a decir que tenemos un paciente que tiene una faringoamigdalitis pultácea. Así que está con fiebre, con disfagia, con flemas, tos. Desde hace varios días lo revisamos y realmente hay una inflamación, un cuadro infeccioso severo en la garganta. Entonces, le vamos a dar un antibiótico y le vamos a dar un analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Entonces, le vamos a dar amoxicilina y le vamos a dar ibuprofeno, ¿sí? ¿Qué tengo que saber? En el caso de la amoxicilina, fíjense, la dosis mínima es 500 miligramos, la dosis máxima es 1 gramo. Entonces, eso tengo que saber del fármaco. La dosis kilopeso la vamos a dejar para el ejemplo del paciente pediátrico, por ahora no la vamos a tomar en cuenta. Tengo que saber el intervalo, es decir, cada cuánto se da la amoxicilina. El intervalo es cada 8 horas, se da 3 veces al día. Y el tiempo de tratamiento es de 7 a 10 días. Yo decido si le doy 7 días, si le doy 10 días, en base a la severidad del cuadro del paciente, ¿sí? Entonces ya tengo los datos de la amoxicilina. Además, tengo que saber cómo viene la amoxicilina. En nuestro medio usamos comprimidos de 500 miligramos y comprimidos de 1 gramo, así que la presentación es igual a los intervalos, ¿sí? En otros lugares usan amoxicilina de 250 también, y también tienen esa presentación. En nuestro medio no hay. El ibuprofeno, fíjense los mismos datos. Dosis mínima 200 miligramos, dosis máxima 800 miligramos, ¿sí? La presentación tengo de 200, de 400, de 600, de 800. En nuestro medio de 200 no suele llegar. No tenemos. Lo que está llegando es este ibuprofeno americano que están trayendo, que sí es de 200. Pero después lo común en nuestro medio es de 400, 600 y 800. ¿Sí? Se da también cada 8 horas. Y en general se da entre 2 a 3 días. Que en ese tiempo ya el antibiótico está haciendo su efecto y ya no necesito seguirle dando el AINE. Entonces, fíjense, mantengo los elementos que he mencionado. Fármaco, potencia, cantidad. Entonces, si voy a hacer la receta para la amoxicilina para el paciente adulto, solo tengo que saber mis datos y hacer mi receta, nada más. Entonces, ¿qué voy a poner? Aquí voy a escribir amoxicilina. ¿Cuál es la potencia? ¿Quieren darle de 500 o quieren darle de 1 gramo? 500. 500, o sea, eso deciden ustedes, 500 miligramos, ¿sí? Esto es súper importante cuando hagan la receta. Ustedes tienen que decidir cuál van a utilizar, ¿sí? ¿Quieren darle de 500? Está bien, le dan de 500. ¿Quieren darle de 1 gramo? Está bien, le dan de 1 gramo. ¿Y Pero cómo no sabemos cuál pueden, es la mejor opción? depende de cómo está tu paciente. Por decirte, ha venido tu paciente, está con su faringoamigdalitis, le has revisado, la orofaringe está congestiva, hay unos puntitos blancos por ahí, pero te dice, bueno, ha estado con fiebre 2 días, está con un poco de molestia al tragar, pero no hay más complicación que esto.
Ok, 500 está bien. Y además es un paciente estándar, pesa 65 kilos, ok, 500 está bien. Pero si está más comprometido, ves que está con lesiones más importantes en orofaringe, está con mucha fiebre, está comprometido, considerarás darle 1 gramo o incluso pasar a una vía parenteral para impregnar primero, ¿sí? O por decirte, es un paciente más grandote, más tuco, está pesando unos 80 kilos, entonces mejor será el de 1 gramo, ¿sí? Tú vas a decidir eso como médico, pero tienes que decidir cuál le quieres dar. No puedes ponerme, como les decía aquí, amoxicilina de 500 miligramos a 1 gramo. Donde está la receta, tú no puedes poner el intervalo, porque ¿quién va a decidir eso? ¿El paciente? ¿El farmacéutico? No es coherente, ¿se dan cuenta? Y esto, por ejemplo, cuando hagan su práctica, el poner mal la potencia es plausible de anulación del ejercicio, es decir, todo lo demás puede estar bien, pero si aquí dice de 500 miligramos a 1 gramo, esto vale 0. Aunque todos los otros elementos de la receta los hayan puesto bien. Si la potencia está mal, 0. Porque esto es incoherente, o sea, no me puedo equivocar en la potencia. No puedo poner aquí de 500 miligramos a 1 gramo, porque eso, ¿quién decidirá? ¿El paciente, el vecino, la abuelita, el compadre? ¿No es cierto? Entonces, la potencia no puede estar mal. La presentación del fármaco no puede estar mal. ¿Sí? Doc, y digamos, se le puede dar como que algo que esté en la mitad, digamos, entre 500 y 1 gramo, como 750. ¿Podrías darle 750? Sí, porque podrías darle, digamos, un comprimido y medio. Eso en tus indicaciones tendrás que especificar comprimido y medio, pero en general, o sea, no es muy, si quieren, no es muy frecuente que lo hagamos. Podrías, sí, podrías, se puede, pero habrá que considerar si tus comprimidos, por ejemplo, tienen que venir con la muestrita, como hemos dicho, la lineecita que te indica que sí puedes partir y que la distribución del fármaco es equitativa entre las dos mitades y esos elementos a considerar. Se puede, siempre y cuando estés dentro de este rango, puedes variar. Obviamente el desafío ahí es que realmente alcancemos los 750, ¿no es cierto? Pero se puede. ¿Sí? En eso especificarás en tu dosificación. Entonces, fíjense, ¿qué cantidad? ¿Quieren darle 7 días o 10 días? Se puede dar 8 días. Ya, le vamos a dar 8 días. Entonces, le vamos a dar 8 días y si le vamos a dar 8 días cada 8 horas, o sea, 3 por día, ¿cuántos comprimidos tiene que comprar? 24. 24, ¿sí? Entonces pueden poner 24 comprimidos o 24, ya, se entiende que es la cantidad, ¿sí? En la indicación, los 4 elementos que el paciente tiene que saber. Entonces, en este caso va a tomar, ¿sí? Podría poner tomar por vía oral, tomar por boca, sí. Pero si dice tomar, ya, la mayoría me entiende que es por boca, solo tomamos por la boca, ¿no? Pero si fuera, por ejemplo, intramuscular, podría poner administrar, intramuscular, aplicar, ¿sí? Pero pues con tomar por lo menos está bien. Si quieren ser más específicos, más completo, mejor. Dosis, ¿qué dosis tiene que tomar? ¿Cuánto tiene que tomar? Un comprimido, ¿sí? Si quieren pueden poner un comprimido de 500. Si por ejemplo yo quisiera darle de 1 gramo y no viene presentación de 1 gramo, entonces aquí voy a poner 48 comprimidos y aquí le voy a poner tomar 2 comprimidos, ¿sí? Porque así voy a completar el gramo, ¿sí? O como decía su compañero, si quisiera darle 750, entonces aquí tendría que poner 36 comprimidos y aquí voy a poner tomar un comprimido y medio, ¿sí? Entonces pueden haber esas variaciones, dependerá de cómo le estoy dando al paciente, ¿sí? Entonces, tomar un comprimido, el intervalo de dosificación, ¿cuál es? Cada 8 horas, ¿cuánto tiempo? Por 8 días, ¿sí? Entonces, fíjense, con esto que es tan sencillo, el bioquímico va a saber qué venderle, sabe que le tiene que vender amoxicilina de 500 miligramos, 24 comprimidos.
no se va a perder. Y el paciente sabe que tiene que tomar un comprimido cada 8 horas por 8 días. Sabe perfectamente qué hacer, y si no sabe leer y le dice a su compadre que le ayude, por favor, que se lo mire en su receta qué tiene que hacer, el compadre va a leer esto y le va a orientar perfectamente. ¿Sí? Esto, por ejemplo, de la dosis es bien importante porque han habido casos en los que, aunque parezca súper loco, porque obviamente esto que está en rojo no va a ir anotado en la receta, ¿no? Va a estar solo esto y debajito este otro. Entonces, han habido pacientes que han pensado que tenían que tomarse 24 comprimidos cada 8 horas y demás, porque aquí no decía cuánto tenían que tomar. Decía, tomar cada 8 horas por 8 días. Se han tomado 24 comprimidos cada 8. ¿Sí? Entonces, no se olviden, no debemos dejar nada por entendido o que se supone que. No, olvídense del se supone, no se supone nada. ¿Sí? Y si quiero hacer para el ibuprofeno, voy a hacer lo mismo. Digamos que le voy a dar ibuprofeno de 400 cada 8 por 3 días. Entonces, aquí voy a poner ibuprofeno de 400 miligramos. Le voy a dar cada 8 horas por 3 días. 9 comprimidos. ¿Sí? Tomar un comprimido cada 8 horas por 3 días. Listo. Entonces, fíjense, no tiene nada de complicado, nada del otro mundo. Entonces, no tendría por qué faltarme esto en una receta. Y con eso mi receta es clara, es concisa, el pacientito no se va a perder, el bioquímico no se va a perder, cada uno sabe lo que tiene que saber. ¿Sí? Entonces, realmente el elaborar una receta correctamente simplemente implica que ustedes le dediquen el tiempito que le tienen que dedicar y ya está. Y si ustedes se acostumbran a hacer correctamente, después automáticamente van a hacer sus recetas todo muy bien y no van a tener ningún problema y van a ayudar mucho a sus pacientitos. ¿Sí? Entonces, esa es la receta del adulto. Obviamente ahí el nombre del Juanito, la fecha, la firma, etcétera, todo lo demás que hemos visto. ¿Sí? Bien, en el paciente pediátrico hay algunos datitos más que tengo que saber porque obviamente en el paciente pediátrico hacemos el cálculo por kilogramo de peso, como hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, los fármacos tienen su dosis kilopeso, tienen, para hacer el cálculo en paciente pediátrico. Entonces, tengo que saber cuánto es la dosis kilopeso. En este caso, en el caso de la Moxi, fíjense, es de 50 a 100 miligramos por kilogramo por día. Para el ibuprofeno es de 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis. Fíjense, hay un punto diferente ahí. Y además tengo que saber de cuánto vienen los jarabes, porque la razón por la que hago cálculo kilo-peso y además calculo los ml es porque a un niño de 1, 2, 3, 4, 5 añitos no le puedo hacer tragar comprimidos. En general van a vomitar, vamos a pelear, vamos a enloquecer todos y no vamos a obtener buen resultado. Entonces es más fácil darles en jarabe, ¿sí? Entonces los jarabes vienen en miligramos por ml, ¿sí? Entonces también tengo que conocer ese dato y el punto más relevante es el peso del pacientito. Y si no conozco el peso del pacientito, también en pediatría tenemos fórmulas que nos ayudan a estimar el peso estándar o aproximado en relación a la edad, ¿sí? Entonces se puede también hacer un cálculo estimado. Entonces, fíjense, ¿qué me dice la regla? Y es pura matemática y regla de 3 simple. Si se fijan aquí me dice la amoxicilina puedo usar de 50 a 100 miligramos por cada kilo para cada día. ¿Sí? Después los otros datos, el intervalo y el tiempo es igual. Entonces, ¿cuál quieren usar? ¿Dosis mínima o máxima? ¿Quieren darle 50 o quieren darle 100? 100. Ya, le vamos a dar la máxima. Entonces, ¿qué me dice? Tengo que multiplicar el peso por la dosis kilopeso. Este niño pesa 11.5 kilos. Entonces multiplico 100, que le voy a dar por kilo, porque eso significa esto, ¿no? Que le voy a dar 100 miligramos por cada kilo que pesa para cada día, ¿sí? Entonces,
le voy a dar 100 miligramos por 11.5, que es el peso total del niño. ¿Cuánto sería? $1.150 miligramos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero fíjense que me dice aquí que esa dosis le tengo que dar cada día, ¿sí? Es decir, que estos 1.150 miligramos le voy a dar en las 24 horas. Entonces, si este fármaco se toma cada 8, eso quiere decir que esa dosis total voy a dividir en 3 tomas, ¿sí? Entonces, si quieren, puedo dividir aquí, y aquí pongo dividido entre 3, o si quieren, divido al final. Tiene que dar exactamente lo mismo porque es matemático, ¿no es cierto? Entonces, si divido aquí, sería 383.3, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver cuál de mis jarabes voy a usar. Tengo el jarabe de 500 miligramos en 5 ml y tengo el jarabe de 250 miligramos en 5 ml. ¿Cuál quieren usar, el de 500 o el de 250? El de 250. Ya, le damos el de 250. Entonces, ¿qué me dice esto? Hago regla de 3 simple y digo, tengo 250 miligramos de amoxicilina en 5 ml. Y a este niño necesito darle 383.3 miligramos. Entonces, quiero saber eso a cuántos ml equivale. ¿Sí? Entonces, regla de 3 simple. Miligramos con miligramos, ml con ml. ¿Sí? Entonces, por regla de 3 simple, ¿qué digo? Esto voy a multiplicar por 5 y voy a dividir entre 250. Y me sale 7.66666. Digamos que 7.67. ¿Sí? Esos son los ml que le tengo que dar a mi paciente. Entonces, tengo que darle 7.67 ml cada 8 horas. Obviamente, si le digo a la mamá 7.67 ml, va a enloquecer tratando de calcular el 67 ml, ¿sí? Aún en jeringuita, que es mucho más fácil y además la mayoría ahora ya se calcula en jeringuita, 7.6 podría calcular, pero 7.67 no. Entonces tengo que redondear. Puedo redondear hacia arriba y decir le voy a dar 8 ml, ¿sí? Pero si redondeo hacia arriba, no se olviden que hemos utilizado nuestra dosis máxima. Y si bien sigo las reglas de las matemáticas, cuando redondeo en estos casos, tengo que verificar que no me he pasado la dosis máxima. Porque recuerden este intervalo que me dice. Lo mínimo que le tengo que dar para conseguir efecto es 50. Lo máximo que le debo dar, porque si no lo intoxico, es 100. Entonces, ¿puedo darle cualquier cantidad dentro de este rango? Sí, puedo darle 60, 70, 80, 90, hasta 100. Pero no le puedo dar 101 y no le puedo dar 49, ¿sí? Entonces, si dudo para hacer mi redondeo, verifico. ¿Cómo voy a verificar? Voy a hacer lo inverso, ¿no? Aquí voy a poner 8 ml. Voy a multiplicar por 250, voy a dividir entre 5 y voy a hacer la operación inversa aquí. Voy a multiplicar por 3 y voy a dividir entre el peso. Entonces, si hacemos eso y digo 8 por 250 dividido entre 5 ml, me sale que le estaría dando 400 miligramos de dosis. Si multiplico 400 por 3, que son las veces que le voy a dar en el día, le estaría dando 1.200 miligramos de dosis diaria total. Si divido eso entre el peso del niño, significa que le estoy dando 104 miligramos por kilogramo. O sea que me pasé de mi dosis máxima. Le estoy dando 4 miligramos más por cada kilo. O sea que lo puedo intoxicar. Entonces, fíjense cómo es la importancia del redondeo. En este caso, si quiero redondear, y tengo que redondear, puedo redondear a 7.5, que no me voy a pasar, o a 7. ¿Sí? Porque tengo un rango importante hacia abajo para poder hacer mi redondeo. Y así no me voy a equivocar.
¿Sí? Ahora que tengo la dosis, ya hago mi receta. Igual a lo que hicimos con el anterior paciente. Entonces, ¿qué voy a decir? Vengo aquí y le voy a dar amoxicilina. ¿Cuánto sería la presentación? Y eso es súper importante en esto. 250 miligramos en 5 ml, porque esa es la presentación de jarabe que estoy usando, ¿no es cierto? Y fíjense, esto no puede estar mal, porque si esto está mal, igual, 0 vale esa receta, ¿sí? ¿Por qué? O sea, le estoy dando el de 250 con 5 ml, con eso estoy calculando la dosis. Si no pongo eso aquí y el farmacéutico le da el de 500, el cálculo que he hecho no sirve para nada, ¿sí? Entonces, esta presentación no puede estar mal. Y otro punto importante, no puedo poner, por ejemplo, aquí amoxicilina de 250 miligramos. Porque 250 miligramos es comprimido, sólido. Y le voy a dar aquí la indicación ml. Absurdo, inconsistente, incoherente. Tampoco sirve. Entonces, fíjense, esta presentación tiene que estar bien hecha. No se pueden equivocar en la presentación. ¿Sí? ¿Cuánto? Esto ya no viene en comprimidos, ¿no es cierto? Viene en frasco. ¿Puedo poner de cuánto el frasco? Puedo. Pero siempre les digo, es más práctico que pongan un frasco y le dicen que si no le alcanza para completar los 7 días, entonces que puede comprarse otro frasquito, que no hay problema. Porque los frascos vienen de 40 ml, de 100 ml, de 120 ml, de 60 ml también. Y si quieren calcular cuánto necesitaría, pueden calcular con la dosis. Han determinado que su dosis va a ser de 7 ml cada 8 horas por 7 días. ¿Sí? Entonces pueden poner tomar. Si la mamá le va a dar, podrían poner darle al niño, administrarle al niño. Pero si ponen tomar vía oral por boca, está perfecto. Entonces, si le voy a dar 7 ml cada 8 horas, significa que le voy a dar 21 ml cada día. Y si necesito 21 ml por 7 días, quiere decir que con 147 ml completaría mi tratamiento. No hay frasco de 147 ml, ¿sí? Hay frasco de 120, el más grande. Entonces, puedo decirle que compre, no sé, uno de 120 y uno de 40. Con eso nos alcanza, ¿sí? O si encuentra uno de 60, 3 de 60. No sé. Entonces, eso tienen que analizar con el paciente porque a veces le dicen un frasco de 120 ml y va y solo hay frascos de 60 y peregrina a otra farmacia y no encuentra nunca el de 120. Entonces, a veces es más conveniente decirle, compre un frasco, pero tenemos que completar los 7 días, ¿sí? Si compra el frasco grande, nos va a alcanzar casi para el tratamiento completo. Si compra 2 pequeños, nos va a faltar un poco, eso hay que analizar también, ¿sí? Por eso, en general yo les digo, cuando son niños más grandecitos, es mejor usar los frascos, o bueno, las presentaciones más grandes, porque si fuera por ejemplo, el de 200, o perdón, el de 500, le tendríamos que dar la mitad de ml, más o menos 3.5 ml. Entonces es más fácil que le alcance, ¿no es cierto? Y además la dosis que le vamos a dar al enano va a ser menor y nos vamos a tener que pelear menos con el chiqui para que tome. Y la concentración que le estamos dando es la misma, solamente que la presentación del fármaco viene en mayor porcentaje, ¿sí? Entonces, fíjense, si sé todos los datos y hago mi cálculo bien, la receta pediátrica tampoco tiene nada del otro mundo, ¿sí? Bien, si hago con el ibuprofeno el mismo proceso, la diferencia que tengo que considerar es que este me dice miligramos por kilogramo dosis. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que calculo no lo tengo que dividir entre el número de tomas porque ese cálculo o esa dosis que estoy mencionando ahí es para cada vez que tome el paciente el fármaco.
No importa si toma 10, 20, 30 veces al día, cada vez que tome tiene que tomar esa cantidad, ¿sí? Entonces, digamos que le voy a dar 10 miligramos por kilogramo dosis. Entonces, aquí voy a poner 10 por 11.5, que me va a salir 115. ¿Sí? Con estos miligramos ya hago mi regla de 3. Entonces voy a poner, digamos que voy a usar mi jarabe de 200 miligramos en 5 ml. Entonces digo, tengo en 200 miligramos tengo en 5 ml. Yo necesito saber 115 miligramos a cuántos ml corresponde. Y hago otra vez mi regla de 3. Y digo, por 5 igual dividido entre 200. ¿Sí? Y me sale 2.87 ml. Ahora fíjense, he usado mi dosis mínima. Por lo tanto, si redondeo hacia abajo, digamos que le quiero dar 2.8, me voy a pasar de 10 y le voy a dar 9.3 y ya está mal. ¿Sí? Entonces, como he usado la dosis mínima, puedo redondear hacia arriba y le puedo dar 3 ml. Si dudo en que si me estoy pasando o no, verifico y hago la inversa para ver exactamente cuánto le estoy dando. Entonces, fíjense, la diferencia en esto es que aquí no he dividido entre el número de tomas diarias, porque esta dosis kilopeso es para cada dosis que recibe. En cambio, esta es para cada día que recibe. Y en el día puede tomar 2 veces, puede tomar 3, puede tomar 1. Entonces, dependiendo de eso es en cuánto debo dividir. No se pueden equivocar en si es día o si es dosis, porque imagínense, si este lo dividen entre 3, le van a dar 1 ml, que seguro les va a salir a 3 miligramos por kilo, o sea, lejísimos de la dosis mínima, ¿sí? O si este de aquí no lo dividimos, lo intoxicamos, porque le estamos dando 3 veces más de lo que debe recibir por kilo, ¿sí? Estaría dando, qué sé yo, casi 300, ¿se dan cuenta? Entonces, el único cuidado que tienen que tener en este cálculo es no equivocarse de cuándo dividir y cuándo no dividir. Y además, considerar siempre el redondeo. No se olviden que el redondeo es importante. ¿Y por qué les digo eso? Puede ser que aquí me sale, por ejemplo, 3.1. Y si estoy con mi dosis mínima y redondeo a 3, me paso de 10 hacia abajito. Y ya está mal. O si me sale 3.1 y estoy con mi dosis máxima y redondeo, póngale a 3.5, me paso de 15 y ya está mal. Entonces, error de dosis en la práctica no es admisible, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué otros errores no son admisibles. Entonces, aquí pondría ibuprofeno de 200 miligramos en 5 ml, un frasco. Tomar 3 ml cada 8 horas por 3 días. Listo. Entonces, fíjense, si hago mi cálculo, hacer la receta sigue siendo pan con queso. Igual de fácil que el del adulto. Solo no me tengo que equivocar. Entonces, cuando hagan su práctica, que obviamente nos vamos a ver en la semana, así que si tienen dudas, vamos a poder aclarar sus dudas, no se estresen, no se preocupen, ya lo van a ir mirando el fin de semana. ¿Qué deben considerar? Errores imperdonables y que significan que, aunque esté pulcra y hermosa su receta, si ese error existe, su receta vale 0, así 0, no, sin consideración a nada. Error de presentación, porque si la presentación está mal, la receta no sirve, ¿sí? Error de dosis. Si la dosis está mal, la receta no sirve. Entonces, esos dos errores son inadmisibles, ¿sí? Si se equivocan en eso, y fíjense que estamos aclarando, estamos haciendo el ejemplo, esos errores no se admiten. Se equivocan en eso y tienen 0, sin reclamo, sin opción a consideración de nada, ¿sí? Porque les estoy avisando además. Errores de otras cosas, por decirles, se olvidaron el nombre del paciente. Ya, les baja un puntito, ¿sí? Se olvidaron la cantidad, no han puesto que era un frasco, o no han puesto los comprimidos,
o qué sé yo, tenían que decirle que compre 30 comprimidos y le han hecho comprar 20. Ya, les baja un puntito. Se han olvidado el tiempo, no han puesto 3 días, han puesto tomar 3 ml cada 8, nada más. Ya, les baja otro puntito. No han puesto la firma del médico, ya, otro puntito así. Esas sí se consideran, valdrá la receta porcentualmente en base a lo que han hecho, pero estos errorcitos les pueden costar un puntito, un puntito, un puntito. Pero error de presentación y error de dosis anula completamente la receta. Porque en esas dos cosas no se pueden equivocar. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, pregunta? ¿Se han dormido? Doc, esto de la amoxicilina, 8 horas, ya viene predeterminado, ¿no? Sí, los intervalos de dosificación y las dosis kilopeso, dosis mínimas, dosis máximas, eso ya está establecido para todos los fármacos. Eso no nos inventamos ni lo hacemos a libre albedrío. Eso lo tenemos que aprender porque ya está determinado en la literatura. Por eso se hace un poquito pesado fármaco, porque sí tenemos que memorizar bastante. Pero eso ya está, ¿sí? Obviamente en la práctica, por ejemplo, cuando se les da la práctica, ustedes van a buscar esa información en internet, van a usar Bademec, la literatura que ustedes vean conveniente, porque yo les voy a dar el paciente y ustedes van a hacer las recetas para el paciente. Pero esa información la tienen que buscar en los Bademecums, ¿sí? Y cuando hagan la defensa de la elaboración de la receta, yo les voy a dar todos los datos con los que van a trabajar. Es decir, les voy a dar qué fármaco van a usar, qué presentación tiene, qué tiempo de tratamiento van a hacer en el paciente. Yo les voy a dar todos los datos. Lo que ustedes tienen que saber es saber hacer. ¿Sí? Entonces, si tienes todos los datos y sabes hacer, agarre en 5 minutos y resuelves tu práctica y ya estás. Obviamente, si no sabes hacer, vas a zapatear, vas a mirar a un lado, al otro, ver si te pueden pasar y vas a hacer alguna barbaridad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que practicar. ¿Está bien? Entonces, denle una miradita porque voy a procurar, si no es hoy, el fin de semana subirles ya la primera práctica. Y normalmente para hacer la práctica tienen por lo menos una semana. Así que tienen tiempo suficiente para revisar, para preguntar si quieren que reforcemos alguna cosa que no han entendido, porque al hacer recién les van a salir algunas dudas, ¿no? Ahora se ve, sí, pan con queso, y luego se ponen a hacer, ¿y esto cómo era? ¿Y esto de dónde salía? Y recién aparecen las dudas. Entonces, en la semana podemos ir reforzando algunos puntos importantes y obviamente en el examen parcial también entra cálculo de receta médica, ¿no? Entonces, en el examen también se les pregunta, paciente de tantos, recibe tal dosis kilopred, ¿cuánto es su dosis? Y ustedes tienen que hacer su calculito y plum, sacar para responder, ¿sí? Entonces, requiere ejercitación. No es complicado, pero si no ejercitamos, pues nos perdemos. Bien, les llamaré listita. André. Presente. Max. Presente, doc. María Alejandra. Presente, doc. Presente, doc. Valentina. Presente, doc. Sofía. Presente, doctora.